Hola, hola. No, lo bueno que te aplaudan antes es que ya me doy por hecho, ¿no? Más allá de lo que diga. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación, no sé si se escucha bien. Agradecer la invitación a los compañeros y al mismo tiempo disculparme porque probablemente me tenga que ir antes que termine el panel, tengo que justamente dar clases en la UBA. De hecho, justo el tema que tengo que hablar hoy es de UNASUR y Consejo de Defensa Sudamericano que me mencionó, ya me parece tan lejano toda esa época, ¿no? A ver, yo en realidad lo que quería tal vez hablar es algo medio introductorio de algunas cuestiones que me parecía interesante señalar y tal vez darle más después lugar a Marian y a Juan Manuel, acá compañero, que Marian, con todo lo que conoce de Mercosur y seguramente va a aportar en ese sentido. Juan Manuel también, que está muy al tanto del escenario político latinoamericano. Y hoy para no alargarlo, lo que sí me parecía interesante señalar, por lo menos para pensar lo que está pasando hoy en día a nivel mundial y los desafíos que va a tener probablemente el gobierno de Alberto Fernández, y todo indica que se ratifica ahora el 27 de octubre, es que probablemente ustedes, o cuando sigan las noticias internacionales y los análisis, una cosa que se repite demasiado es esta idea de que estamos en un momento muy incierto a nivel global, ¿no? Un momento lleno de desafíos, de poca certidumbre, ¿no? Muy volátil, una serie de metáforas que se suelen utilizar sobre el escenario actual. Y a mí me interesaba, como primer punto, desandar un poco, que para mí es cierto cliché, ¿no? En el sentido que no es una novedad esta idea de la incertidumbre global o este tipo de cuestiones. No quiero decir que no estemos pasando por una etapa donde haya algunos problemas serios, ¿no? Digamos, dos superpotencias o dos grandes potencias disputándose, auge de nacionalismo, bueno, lo que tenemos en la región como gobiernos como el de Bolsonaro, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Pero sí me interesaba señalar que históricamente los gobiernos peronistas asumieron en contextos internacionales complicados, ¿no? O sea, Perón le tocó asumir después de la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que no se sabía cómo se iba a estructurar el escenario global. De hecho, Perón creía que iba a haber una tercera guerra mundial, en un punto tampoco estaba muy convencido de que Estados Unidos iba a ser la gran potencia de Occidente, todavía se creía que Gran Bretaña podía mantener ese lugar. La tercera presidencia de Perón en el 74, después también post-crisis del petróleo, ¿no? Otro momento muy complicado. A Menem le tocó asumir post-caída del muro de Berlín, ¿no? Fin de la Guerra Fría, tal vez el momento de mayor o menor certidumbre a nivel global, ¿no? O sea, se terminaban 70 años de... No, perdón, 70 no. Eso se terminaban casi 40, más de 40 años de un orden, ¿no? Estructurado en función de dos bloques, etc. Bueno, a Néstor le pasó asumir en un momento de Estados Unidos con el despliegue de la guerra preventiva, ¿no? y la invasión a Irak, un par de meses después incluso de eso. A Cristina le tocó la crisis 2008, ¿no? La crisis global. Con lo cual, en ese sentido, no es una novedad que un gobierno peronista tenga que asumir en un escenario internacional complicado, ¿no? Como primer punto. Digo porque tal vez no es un momento tan o más difícil que otros momentos, ¿no? Con lo cual les ha tocado lidiar a los gobiernos argentinos, especialmente a los gobiernos peronistas. Ahora, eso no significa que efectivamente no haya unos problemas que haya que afrontar a nivel global. Y también un poco esta idea de plantear como un escenario negativo tiene que ver con, de alguna manera, revalorizar o intentar legitimar algo que supuestamente está en crisis, ¿no? Y sobre todo me refiero a lo que podríamos llamar, o lo que se denomina el orden liberal, ¿no? Que es lo que más o menos atrás de esa idea que vivimos en un mundo incierto, lo que acompaña a eso es que un orden está resquebrajándose a partir del surgimiento del nacionalismo, ¿no? El proteccionismo a nivel global, la crisis del multilateralismo. Y en esa construcción, justamente hay una idea de revalorizar ese orden liberal, ¿no? Y un orden liberal que, una de las banderas, por ejemplo, un orden que sobre todo se consolida después del fin de la Guerra Fría, ¿no? La década del 90, que una de sus grandes banderas fue la liberalización del comercio a nivel global, ¿no? Con lo cual,
digo, me parece, por primer punto, prestar atención justamente en esa construcción de la crisis actual que estamos atravesando, el problema de no terminar reivindicando cosas que, en el caso de América Latina, han sido bastante perjudiciales, ¿no? Esta idea de que tenemos que abrir las economías para insertarnos en la globalización, ¿no? Como una especie de articulación con algo que va a traer progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Como primer punto. En segundo lugar, otra de las cuestiones que trae aparejado esta reivindicación de un supuesto orden que hoy está en crisis es la cuestión democrática, ¿no? Y en ese sentido me parece también interesante plantear, sobre todo de la democracia liberal, ¿no? Entendía en esos términos, como la división de poderes, de la representación, ¿no? La libre competencia entre partidos tradicionales, etcétera, etcétera, que también es problemática en el sentido que tiene que ver con, no significa que estamos hablando de no reivindicar la democracia, sobre todo con la historia que tenemos en Argentina con el terrorismo de Estado, pero sí por lo menos tener en cuenta que atrás de esa cierta reivindicación de una específica democracia, a veces se aparece cierto intervencionismo, ¿no? En pos de defender determinados regímenes, ¿no? Y en el caso de América Latina ha sido un caso bastante problemático, y hoy también, digamos, lo podemos encontrar en el caso venezolano, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener respecto del tema de Venezuela, que yo prefiero no meterme demasiado, porque es un tema bastante complejo en ese sentido, ¿no? Ahora, como decía antes, no significa que no estemos en un escenario con ciertos desafíos, y uno de los puntos centrales, que supongo que ya lo han hablado en otros encuentros, tiene que ver con lo que está pasando con Estados Unidos y China, ¿no? En esta guerra comercial, que en realidad es una guerra tecnológica, ¿no? La disputa tiene que ver con quién tiene la primacía respecto del know-how, sobre el conocimiento, digamos, quién tiene la primacía sobre el diseño de las cosas, no quién lo fabrica, ¿no? Y el 5G y el futuro que trae eso, de Internet de las cosas y demás. Y en este sentido, lo que me interesaba plantear es, bueno, ¿cómo afecta eso en particular a América Latina, ¿no? Tal vez estos 5 inconvenientes o estos desafíos que se están planteando a nivel global. Y lo primero que me interesaba marcar es que, bueno, justo se hablaba del tema de UNASUR, Consejo de Defensa, etcétera, y tal vez el primer punto que hay que tener en cuenta para la función del próximo gobierno es que no va a ser posible recrear el escenario regional que teníamos hace 10 años, ¿no? Hay como de alguna manera que asumirlo, que probablemente no sea posible recrear algo parecido a la UNASUR, que es algo con lo cual no significa que no se pueda intentar una reconfiguración de la integración. De hecho, si hay algo que tiene la región es que siempre estamos en periodos de reconfiguración, de redefinición, de disputas sobre qué entendemos por integración, cómo lo pensamos y cómo lo pensamos implementar, ¿no? Malen seguramente podrá hablar mucho más, pero cada 5, 6, 7, 8 años estamos en un proceso de relanzamiento del Mercosur, ¿no? Prácticamente de mediados de los 90, que hay momentos donde se relanza, cada uno con diferentes momentos, así que es probable que tal vez haya un intento por parte, y es muy positivo que el gobierno de Alberto intente de alguna forma pensar en un relanzamiento del Mercosur, muy difícil también con lo que está pasando en Brasil, con el gobierno actual que tiene Brasil. Y en este sentido, la pregunta, la otra cuestión que me parece también importante para abordar y para pensar el regionalismo hoy en América Latina, sobre todo en Sudamérica o en el Cono Sur, es hacerse la pregunta de quién demanda hoy integración regional, ¿no? Y me parece que a diferencia de lo que eran los 80 o principios de los 90, encontramos cada vez menos actores, tanto de los sectores productivos, de la sociedad civil, incluso de los gobiernos, que demandan hoy integración, que están demandando, tenemos que integrarnos, ¿no? Y eso es un desafío, me parece, para los gobiernos, y esta falta de demanda de integración se traduce en cosas concretas, como por ejemplo gobiernos que responden a demanda de sectores empresarios que están proponiendo liberalizar todavía más el comercio intrarregional, o de alguna manera flexibilizar o desandar el arancel externo común del Mercosur, ¿no? Digamos, esta idea de permitir todavía más
que los países puedan negociar individualmente, es algo que básicamente ya lo puso en agenda el gobierno de Brasil al asumir la presidencia por el tiempo en el Mercosur, así que quiere redefinir el arancel externo común, que en un punto es menos integración, es decir, es de alguna manera desandar más el mercado regional. Y sobre esa pregunta eso, plantearse, bueno, ¿quién realmente está de los sectores productivos en Argentina, sobre todo en Brasil, demandando más arancel externo común, ¿no? Y me parece que, salvo algunos sectores muy específicos, cada vez menos son los que piden eso, ¿no? Entonces, eso me parece que es un desafío con el cual tienen que afrontar los gobiernos, y de alguna manera el gobierno argentino probablemente, que va a estar, salvo que gane el Frente Amplio otra vez en Uruguay, va a estar bastante solo, me parece, en tratar de responder a esa pregunta y encontrar una respuesta que sea, sí, hay sectores que demandan integración, o en todo caso, para reconvencer a sectores que en su momento demandaban integración y hoy en día perdieron los incentivos o no ven el horizonte de por qué es necesario integrarse. Bueno, una tarea del gobierno, y también, digamos, tarea militante, es convencer a las sociedades, a los sectores económicos, de por qué es importante la integración, ¿no? Porque a veces nos movemos en círculos que damos por sentado que integrarse es algo que evidentemente todos queremos y que es casi natural, ¿no? Pero que hoy en día me parece que no es tan así, no es tan claro, me parece, en buena parte de la sociedad civil. Con lo cual, esa me parece que es una dimensión importante desde el punto de vista de los gobiernos, de cómo pensar la integración en términos estatales. Es decir, los gobiernos tienen el desafío de convencer primero a los otros gobiernos también, ¿no? Porque además pasa este escenario, que estamos con gobiernos que no creen tampoco en la necesidad de la integración regional, un Brasil que está pensando en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, de alguna manera Argentina, el gobierno de Alberto va a tener que pensar, bueno, cómo convencer a Brasil que no destruya el arancel externo común, ¿no? Y de alguna manera es una tarea un poco creativa que va a tener, y también a las propias sociedades, ¿no? No pensar la integración aislada de las sociedades, ¿no? Que eso también es algo bastante común en la historia del regionalismo, es decir, cuando Europa empieza el regionalismo y el proceso de integración, probablemente si se hacía una consulta popular en Alemania y en Francia, ya terminó, la mayoría va a decir que no le interesaba una integración, ¿no? Habría que pensar lo mismo en algunos momentos de Argentina y Brasil, ¿no? Con lo cual, eso de alguna manera es la dimensión gubernamental de los estados. Y en segundo lugar, me parece que también hay que pensar una dimensión no estatal de la integración, ¿no? Y un poco, más allá de la participación de actores sociales, de movimientos sociales, digo, lo que estamos nosotros, universidades y demás, en ese rol, hay que pensar también, digamos, antes hablaba de la cuestión de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, empezar a pensar también qué impacto va a tener esto en los procesos de integración y cómo pensar estas cuestiones. Digo, por poner solo un ejemplo para terminar, hace poco se patentó en Inglaterra lo que se llama carne cultivada, que es una carne que se fabrica en un laboratorio. A partir de una célula, digamos, de una vaca, se desarrolla esa carne, no necesita vaca, o sea, solo necesitas esa célula y no necesitas ningún campo, ningún feedlot para producir carne, ¿no? No sabemos, como tantos inventos, si eso va a prosperar a futuro. Ahora, si efectivamente prospera, eso va a tener un impacto definitivo sobre los sectores económicos, sobre todo, digamos, agroexportadores de América Latina. Con lo cual, digo, solo para poner un ejemplo, que es necesario empezar a pensar los cambios tecnológicos y cómo impactan efectivamente en el comercio interregional, en las estructuras productivas, en los modelos de desarrollo que tenemos en los países de la región, y en función de eso diseñar algún tipo de estrategia a largo plazo. Así que no, cierro acá y bueno, quedo abierto para la pregunta.